entonces para esta tutoría, para este momento que debemos tener presente. Ya, de acuerdo a nuestro plan de gestión académica, a nuestra distribución por unidades, ya vamos en la semana número 4, donde tenemos la posibilidad de estar trabajando la segunda parte de la unidad número 2, que implica para nosotros la planificación de un proyecto informático y un tema que hoy en día se ha convertido en una necesidad primordial para garantizar el éxito de los proyectos, y es el análisis de riesgos. Ustedes la semana pasada participaron en un foro donde tenían la posibilidad de ir analizando, de ir contando lo que ustedes entendían con respecto a todo el proceso de planificación, de las fuentes documentales y de los recursos que pudieron trabajar. Vamos a mirar entonces que para esta cuarta semana, que es el parcial número 2, que tiene un peso valorativo del 25% y que empezó desde el 19 de febrero y que termina este domingo 25 de febrero. Vamos a mirar entonces con respecto a esas actividades que tenemos programado para ese parcial. Incluye entonces toda la etapa de planificación, ya la clase anterior, el encuentro anterior habíamos revisado los recursos, todo lo que ustedes tienen como apoyo a la actividad. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenas noches. ¿Sí me has escuchado? Apenas acabé de ingresar, profe. Ok. Verifícame por favor si estás viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí la estoy viendo. Ok, voy a volver a iniciar para que nuevamente retomemos todo lo que hemos trabajado. Entonces, de acuerdo a la planificación que está plasmada en el plan de gestión académico, vamos para la cuarta semana, que implica la actividad de la unidad de la planificación de un proyecto de tipo informático, y había dicho que dentro de la gestión moderna de análisis de riesgos es un tema fundamental que nos permite garantizar el éxito del proyecto, analizar qué de pronto tropiezos podremos encontrar en el camino y de pronto mitigarlos o erradicarlos. Eso permite que nuestro proyecto sea más exitoso. Miremos entonces también qué tenemos para esta semana. Esta semana implica que de acuerdo al módulo, todo el proceso de planificación implica tener una rigurosidad en esa paso a paso en cada una de las actividades que se van a llevar a cabo para poder materializar la idea central o la propuesta que ya nosotros definimos dentro de nuestro proyecto. La planificación es una actividad que es responsabilidad completamente del líder, y no quiere decir que todo lo que se planifique inmediatamente tiene que quedar perfecto, no. En el transcurso del camino nos damos cuenta también que de pronto cometemos errores dentro del proceso de la planificación, o que a medida que vamos avanzando puede que factores externos hagan que tengamos que modificar algunos procesos de la planificación, o toda la planificación haya que replantearla nuevamente,
o incluso alguno de los riesgos que detectemos se materialicen y hagan que nosotros tengamos que replanificar. Entonces, la planificación tiene una serie de elementos. Es necesario determinar los hitos, las acciones que va a tener cada una de esos hitos o actividades más complejas. Se deben detallar una a una las actividades que cada uno de los integrantes del equipo va a desarrollar. También todas las responsabilidades que van a tener cada uno de esos integrantes, lo que lleva a un presupuesto, cada actividad debe costearse y se debe analizar claramente cada actividad, qué riesgo, qué dificultad puede tener y de inmediato se debe determinar un plan de acción que nos permita superar o erradicar completamente ese riesgo. Vamos a mirar que dentro de todo lo que tiene que ver con la planificación, también es necesario determinar cómo va a hacerse el seguimiento y el control al desarrollo de todo lo planificado. Es ahí donde es normal que acudamos a muchos software que se utilizan para la gestión de proyectos que nos van a permitir ir mirando, ir controlando cada una de esas actividades si se van cumpliendo a cabalidad y si sus entregables verdaderamente están siendo de forma efectiva entregados y que cada uno puede cumplir, cada uno de los integrantes del equipo puede cumplir con esas actividades asignadas. Entonces vamos a mirar que dentro de ese proceso nosotros determinamos para el parcial número 2 una actividad. Esa actividad tiene que ver con diseñar esa hoja de ruta, esa planilla borrador en la cual vamos a plasmar absolutamente todos esos elementos que componen ese plan del proyecto. Dice, para el desarrollo del parcial número 2 se debe realizar el proceso de planificación del proyecto planteado en la unidad anterior, es decir, el ejercicio que ustedes han propuesto y que ya llevan adelantado con toda la dinámica hipotética de la empresa Nestlé de la aplicación para motivar a los niños en el momento de comer para que se convierta en un espacio agradable y genere buenos hábitos de comida saludable en los niños. Se debe desarrollar la matriz RACI. Ese RACI viene de las responsabilidades que cada uno de los integrantes del equipo debe cumplir. Entonces, este plan de proyecto, que también se puede denominar la matriz RACI, ustedes lo van a diligenciar y lo van a entregar en ese mismo archivo diligenciado completamente. Pueden trabajar en equipos, mínimo de 2 integrantes. Es suficiente con que uno monte el trabajo y qué aspectos se tendrán en cuenta. Como siempre, redacción y ortografía, que los hitos, o sea, las acciones y las actividades, si estén acorde con ese proyecto que ustedes habían seleccionado, con esa propuesta, que determinen el presupuesto, que tengan la posibilidad de identificar riesgos y que determinen un plan de acción para mitigar esos riesgos. Y como siempre, el trabajo en equipo. Hasta el momento, Brian, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿cuántos objetivos serían o esto depende de cada equipo? Sí, eso depende de cada equipo. Recuerda que
Incluso en el ejercicio anterior, ustedes tuvieron la posibilidad de seleccionar incluso una metodología para desarrollar hipotéticamente el proyecto. Entonces, incluso dependiendo de la metodología, también implica que ustedes determinen una cantidad de objetivos. Lo importante es que dentro de ese desarrollo de todo el proyecto esté implícito el ciclo de vida del desarrollo del software, donde partimos de un levantamiento de requerimientos, donde hay que hacer un análisis, un desarrollo, hay que pasar por todo un proceso de pruebas, lo que implica entonces que ustedes analicen cuántos objetivos van a desarrollar, pero que esos objetivos me permitan, según una metodología, llevar a cabo todo el desarrollo, todo el ciclo de vida de un software normal. En este caso, de una aplicación móvil. ¿Listo? Brian, ¿queda claro? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces miremos que dentro de ese material, ustedes tienen primero una matriz borrador, una hoja de ruta que les va a permitir, en primer lugar, en la parte superior dice el logo del proyecto, lo que ustedes ya diseñaron, lo que ustedes ya trabajaron para poder determinar una propuesta. Y miren que aquí dice matriz de planificación de actividades, proyecto X. Cada uno de los proyectos que ustedes determinaron. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo es que es el nombre? El de nosotros se llama NutriNestlé. Entonces, aquí donde dice matriz de planificación actividades de proyecto, donde están las X, lo reemplazarían por ese nombre de ustedes y acá arribita el logo que ustedes asignaron. Entonces, mira que acá abajo dice tipos de roles, que incluso aquí nace el nombre de esta matriz. Dice una matriz RACI porque los roles de los integrantes del equipo pueden ser: en una actividad yo puedo ser responsable, pero otra persona puede hacer que se encargue de aprobar la actividad. Otro le vamos a consultar y a otro puede ser que simplemente se le informe que se va a llevar a cabo una actividad. Entonces de ahí nacen absolutamente el nombre de esta matriz, matriz RACI, teniendo en cuenta todos los roles que cada uno de los integrantes del equipo puede desempeñar. Aquí abajo, los integrantes del equipo, donde dice I1, I2, I3, ustedes van a determinar, puede ser de forma hipotética, todas esas personas que van a participar en el desarrollo del proyecto. Aquí no se pone el nombre del integrante. En este caso, lo más correcto sería ponerle, ojalá, el nombre y el cargo o la actividad que va a desarrollar. ¿Por qué aquí los desagregamos? Porque aquí en la matriz, como es tan amplia, simplemente nos vamos a referir a cada uno de los integrantes con la letra I y el número. Entonces vamos a mirar que tendremos los objetivos de todo el proyecto. Esos objetivos generan unas acciones, unos hitos. Esos hitos luego se desagregan en diferentes actividades y cada una de las actividades hay que definirle la temporalidad. ¿Quién se encargará de hacer la actividad? ¿Qué papel va a desempeñar? Si va a ser el responsable, quien apruebe, a quien se le consulte o a quien se le informe. ¿Cuánto costará esa actividad? Que mira, que yo tengo aquí otra pestañita para que ustedes tengan la posibilidad de determinar ese presupuesto.
para poder determinar ese valor por actividad, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que dentro de los integrantes del equipo, vamos a poner a Mónica, que Mónica será la analista y que esa persona se va a ganar 5 millones de pesos mensuales. Simplemente es un valor hipotético. Lo que implica que son 4 semanas, cada semana esa persona se va a ganar 1.250.000. ¿Listo? E incluso podríamos dividir por días, dependiendo cómo vayamos a asignar esas actividades. ¿Listo? Aquí lo estamos trabajando a nivel de que cada mes tendrá una semana. Entonces vamos a mirar. Dentro del objetivo, voy a suponer que desarrollar la aplicación móvil. Digamos que ese va a ser nuestro primer objetivo. Y ese objetivo va a tener unos hitos. Y esos hitos tendrán que ver con todo el desarrollo del ciclo de vida del software. Entonces podemos empezar dentro de ese ciclo de vida con todo lo que tiene que ver con los requerimientos, levantamiento de requerimientos. Listo. Esa es una primera parte. Te pregunto, Brian, dentro de toda tu experiencia de los cursos que ya has tenido la posibilidad de trabajar con desarrollo de software, ¿qué implica el levantamiento de requerimientos? Lo que necesita la aplicación. Lo que necesita la aplicación, correcto. Y para hacer un levantamiento de requerimientos, existen varias metodologías para hacerlo. ¿Cómo podría yo hacer ese levantamiento de requerimientos? Podría diseñar un instrumento, ¿cierto? Para poderme sentar con los expertos, poderles preguntar, poder ser muy asertivo en todo ese proceso. Entonces, yo, para poder hacer un buen levantamiento de requerimientos y no improvisar, voy a construir un instrumento que se llama una entrevista. Voy a diseñar una entrevista. Entonces, primero diseño la entrevista y luego la aplico. ¿Cuánto me voy a demorar? Una semanita le voy a dedicar a desarrollar esa entrevista. ¿Quién se va a encargar de hacer esa entrevista? La analista. Ya nosotros lo habíamos aquí en el presupuesto, ya determinamos la analista. Ella es la que se va a encargar de hacer eso. Entonces, aquí donde dice integrantes del equipo, la analista es la que se va a encargar de hacer el diseño de esa entrevista. Resulta que dentro de todo el proceso, para evitar riesgos y que se pueda desarrollar
un instrumento correctamente, lo ideal es que para evitar cualquier tipo de dificultades, yo me asesore también de un experto que sea especialista en diseño de ese instrumento, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener un segundo integrante del equipo que además de ser desarrollador, también es experto en diseño de instrumentos. Entonces resulta que a él también lo voy a poner en esa actividad. ¿Por qué? Míralo acá. El integrante 1 va a ser el responsable del diseño del instrumento, entonces le pongo la R. Pero para evitar que yo como analista de pronto cometa errores y no haga un buen diseño de un instrumento, entonces voy a poner a que ese integrante 2, como él es un experto en diseño de instrumentos, él se encargue de aprobar ese instrumento. Entonces le voy a poner la letra A. Entonces mira que hay dos personas que están trabajando en esta actividad. Aquí ya cada empresa se va a encargar de determinar los salarios, cómo es la participación de cada uno de ellos. Puede que también el desarrollador también gane un salario mensual. Vamos a ponerle que él se gana 4,600 mensual. Entonces vamos a dividirlo entre las 4 semanas que determinamos y por semana él se va a ganar esa cantidad. Quiere decir que por semana 2.400.000 me va a costar el desarrollo de esa actividad. Brian, de pronto, entonces, ¿cuál es el riesgo que de pronto podríamos correr en el desarrollo de esa actividad que es el diseño de la entrevista? Lo que acabamos de definir. ¿Cuál podría ser el riesgo? ¿Sí me escuchaste? Como retrasos, profe. Pero en este momento podríamos más bien definirlo como que el instrumento no quede bien diseñado. Mal diseño del instrumento. Y se tenga que modificar. Y se tenga que modificar. Eso es un riesgo que podemos cometer, ¿cierto? Entonces, precisamente, ¿cuál sería el plan de acción para que nosotros evitemos que el instrumento quede mal diseñado? Entonces, mira que ya lo hicimos nosotros. Asignar a un experto para la revisión del instrumento. Y de esta forma evitar errores. Pues ya nosotros lo hicimos. Mira que asignamos a un experto que es uno de los integrantes del equipo y lo pusimos ahí para que él también nos aporte y tengamos la posibilidad entonces de garantizar de que se hace muy bien
todo ese proceso. Vamos a seguir entonces este objetivo. Vamos a ponerlo más o menos hasta por aquí. Vamos a ver hasta dónde va. Levantamiento de requerimientos también va a tener otra actividad. Mira que no solamente es diseño del instrumento, sino aplicación del instrumento. Entonces, ¿qué implica? Que a quien se asigne ya empiece a hacer la entrevista con aquellos interesados, con aquellas personas expertas en alimentación de los niños, o sea, nutriólogos, pedagogos infantiles, todos estos expertos que me van a poder dar la información acerca de cómo es el comportamiento de los niños, qué es lo que les gusta, realmente cómo debe ser una buena alimentación. Entonces, eso lo voy a hacer la segunda semana. Y esa aplicación del instrumento, como yo ya tengo absolutamente quién fue el encargado, ¿cierto? ¿Quién fue el encargado de revisarme ese instrumento? Entonces, yo ya sé que al aplicarlo, estoy garantizando que tiene un buen proceso, un buen diseño. Entonces, también el integrante 1 va a ser el responsable de aplicar ese instrumento y aquí voy a poner que el integrante 3 es el líder del proyecto. Entonces, en este proceso voy a tener que el líder del proyecto simplemente no le vamos a pedir permiso, sino que le vamos a informar de que estamos ya aplicando el instrumento. Entonces sería la letra I, que implica que está siendo informado. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas están involucradas? 2. Tenemos el salario de 1, pero aquí nos faltaría agregar el del líder. Vamos a suponer que ese líder se está ganando 8 millones de pesos mensuales también. Entonces, dividido 4, 2 millones de pesos. Entonces, 2 millones más lo que se gana el analista que está aplicando. Entonces, esa actividad me está costando 3.250.000. Recuerda, es un hipotético. Ya ustedes son los que se tienen que encargar de validar verdaderamente cuáles son esos salarios, cuál es ese presupuesto con el que cuentan. 3.250.000. 3.250.000. 1, 2, 3. ¿Se me puede presentar alguna dificultad cuando esté aplicando el instrumento? ¿Qué riesgo podemos correr cuando yo pretendo aplicar el instrumento? ¿Qué crees tú, Brian, que se puede presentar? Que ponga en peligro ese proceso de hacer la entrevista. Brian, ¿sí me escuchaste? Sí, profe. De pronto que no lleguen, ¿cierto? Sí. Que lleguen tarde. Entonces, uno de los riesgos puede ser eso, que no lleguen
los entrevistados o que de pronto lleguen tarde. Entonces, lo que haríamos nosotros para evitar ese problema es agendar con anticipación y confirmar el proceso para que estemos muy pendientes y que absolutamente todos puedan llegar. Entonces, mira que aquí tiene que ir sumando absolutamente todo lo que vamos haciendo. ¿Listo? Entonces, yo voy generando aquí cada uno de los integrantes. Mira que los hitos son actividades macro que se despliegan del objetivo general o de los objetivos específicos, y que esos hitos se dividen en actividades más pequeñas, y realmente yo trabajo es con las actividades, las voy determinando con respecto a la temporalidad, se las voy asignando a los diferentes integrantes del equipo, le pongo qué rol representa. Para mí es transparente si yo utilizo o le asigno la actividad a varias personas para que evitemos mayor grado de dificultades, de riesgos, y garantizar que el proyecto tenga al mínimo la materialización de cada uno de ellos. Entonces, la finalidad de este plan de ruta es poder determinar ese paso a paso de todo lo que yo voy a hacer para poder lograr construir mi aplicación móvil. Como te dije ahorita, dentro de esa planificación también es importante determinar cómo se hará ese seguimiento y el control, si se va a hacer de forma manual, si ese líder se va a encargar de estar avisando, mandando correos a cada uno para ir controlando que todas esas actividades se vayan cumpliendo, que los entregables verdaderamente se estén llevando a cabo y lleguen a la persona que debe ser, o si definitivamente vamos a utilizar una aplicación, un software que me permita también llevarle el seguimiento de forma automática a todo el proyecto, tal y como lo habíamos determinado en esta matriz de ruta. Entonces, por el momento nosotros lo que vamos a hacer es, de acuerdo al proyecto, a la idea que ustedes determinaron, tener la posibilidad de desglosar todo ese paso a paso que nos permite poder construir esa aplicación móvil, esa propuesta que le estamos construyendo a Nestlé para beneficio de los niños y de los padres de familia o de los cuidadores, y poderles entregar una aplicación. Para nosotros sería pues una simulación, pero por el momento es hacer toda esa ruta de cómo se llevaría a cabo o alcanzaríamos a desarrollar toda la aplicación. Recuerden que aquí también hay una segunda hojita donde vamos a determinar el presupuesto, quiénes serán esas personas que van a participar. No todos tienen que tener un salario completo, porque normalmente, ¿quiénes son los que tienen un salario? Toda la parte técnica. Es normal que, por ejemplo, al especialista en nutrición, al pedagogo, a ese psicólogo infantil, no lo contratemos por todo el semestre, por todos los meses que dura el proyecto, sino que nos va a trabajar por horas. Entonces, en la primera semana o en la segunda semana, ahí donde estamos aplicándole el instrumento, esa persona le vamos a decir que 1 hora necesitamos conversar con ellos para poder aplicar
la entrevista. Entonces, esa persona nos cobrará esa hora y de esa forma nosotros no estamos recargando el proyecto con tanto presupuesto que podemos dedicarlo a otras actividades. No sé si queda claro, Brian. ¿Tienes alguna pregunta? Profe, queda claro. Ok, entonces, ¿tú estás trabajando solo o con quién estás trabajando? Estoy trabajando con Sergio. Bueno, entonces, determinan muy bien todas las personas que hipotéticamente participarían en el desarrollo de su proyecto, quiénes serían esos responsables a nivel técnico, de quién nos acompañaríamos como esos expertos que nos ayudan a que nuestra aplicación desde el punto de vista metodológico y efectivo verdaderamente impacte en los niños. Entonces, ustedes deben seleccionar todo un equipo para poder determinar cada una de las actividades. Bueno, por mi parte es lo que tenía Sergio para decirles. Espero que si cualquier duda, ya ustedes saben cómo contactarme, ya sea por los mensajes de la misma plataforma o me escriben al WhatsApp, como quieran. De mi parte, Sergio, muy buenas noches, que te descanses y muchos éxitos en el desarrollo de esta actividad. Listo, profe, muchas gracias a usted. Voy a dejar la grabación por si de pronto tienes alguna otra duda y de lo que hablamos ahí puedas resolverlo, y para los compañeros, para tu compañero Sergio que no pudo estar, también para que pueda tener conocimiento de todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Que descanses, feliz noche. Feliz noche, profe. Hasta luego.